Luis tiene 46 años, obviamente mendocino, tiene una militancia en la UCR desde su época estudiantil, donde fue vicepresidente de la Juventud Radical, fue diputado provincial y nacional, donde en su ámbito legislativo trabajó con Patricia Bullrich cuando ella estaba en la Comisión de Seguridad. Tiene varios proyectos, sobre todo en tema de seguridad, la famosa ley Petri, que impide la libertad condicional o salidas anticipadas en delitos graves. Otros proyectos también focalizados en el tema de economías regionales. Y aparte de ser precandidato a gobernador en las últimas elecciones internas, Paso con Cornejo compitió y fue elegido como candidato a vicepresidente, así que te damos la bienvenida, Luis. La idea es que vos hagas una presentación, aproximadamente 20 minutos, y después damos paso a los socios que ya hicieron varios comentarios que seguramente vos vas a poder responder. Así que empezamos con tu presentación, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Un lujo poder estar compartiendo con todos ustedes. La veo a Graciela Fernández Meijide, a Jesús Rodríguez, a los únicos que he podido ver, de los cuales tengo un profundo respeto y una profunda admiración por su destacada trayectoria en la función pública. Algunas reflexiones para después sí pasar a las preguntas. Yo creo que la República Argentina desde hace 20 años, y algo dije en el debate, voy a profundizarlo ahora, se encuentra secuestrada por un populismo de izquierda que lo encarna el kirchnerismo, que lo encarnan las organizaciones piqueteras que toman de rehenes a los pobres, y un sindicalismo inescrupuloso que no nos permite avanzar en un proceso de reforma que, entre otras cosas, posibilite que 8 millones de argentinos que hoy están caídos del sistema ingresen a un mercado laboral. Y a partir de allí, Juntos por el Cambio, desde el año 2015, ha aparecido como la única fuerza política capaz de frenar al kirchnerismo y de frenar estos intentos de concentración política y económica y de este modelo hegemónico que todos los populismos intentan implementar. No se puede negociar con los secuestradores, porque claramente el precio del rescate que piden siempre es el mismo, es el mantenimiento de sus privilegios, el mantenimiento de sus cajas y su impunidad, ¿no? Y estos populismos siempre aplican la misma receta: concentran poder político y económico, buscan cooptar a la justicia para garantizarse impunidad, persiguen medios de comunicación, y lo vimos en la ley de medios, persiguen opositores y quieren que todos vivan de la mano del Estado, que todos de alguna manera dependan un poquito más del Estado. Yo siempre lo grafico diciendo: nos quieren pobres, brutos y dominados, ¿no? Y ante eso, creo que Juntos por el Cambio, desde su constitución, tuvo la decisión política de enfrentar al kirchnerismo. Y fuimos los que efectivamente frenamos al kirchnerismo y sus intentos de perpetuarse en el poder y de establecer un modelo hegemónico. Y me parece que hago este recordatorio porque creo que es imprescindible que lo hagamos y le hagamos hacer a los argentinos un ejercicio de memoria respecto de lo que significó Juntos por el Cambio y de lo que hubiese sido la Argentina si en definitiva Juntos por el Cambio no se hubiese plantado con la fortaleza política que tiene y que supo tener desde el momento mismo de su constitución para frenar todos y cada uno de los intentos. Nosotros fuimos, sin lugar a dudas, los que le pusimos un freno al kirchnerismo en todo intento de cooptación de la justicia, de interferencia ante el Poder Judicial, de enjuiciamiento a los jueces de la Corte. De hecho, si hoy la jueza Figueroa no está nombrada nuevamente en su puesto para garantizar impunidad a la expresidenta de la Nación, es porque Juntos por el Cambio lo impide. Pero también fuimos la fuerza que advirtió de los excesos que habían habido en la pandemia, a la hora de
retasear y de recortar libertades individuales cuando Alberto Fernández se enamoraba de la cuarentena y prácticamente violaba todos y cada uno de nuestros derechos que estaban consagrados en la Constitución Nacional, y allí fue donde Juntos por el Cambio no solamente exigió la apertura de las escuelas, sino la normalización del trabajo, denunció el robo de vacunas y de alguna manera todos los excesos que se cometieron producto de la cuarentena, como también la clandestina de Olivos, ¿no? Pero quizás la contribución más importante, más trascendente de Juntos por el Cambio y de sus integrantes, incluso previo a la constitución del espacio, tiene que ver con desenmascarar al kirchnerismo y su corrupción sistémica, ¿no? De no haber sido por Juntos por el Cambio, probablemente todas y cada una de las denuncias y de las condenas que hoy tienen los principales líderes, comenzando por la ex presidenta de la Nación, por hechos de corrupción que fueron gravísimos, que significaron un verdadero saqueo al país. Cuando uno revisa y repasa dónde arrancaron y dónde comenzaron esas denuncias, da cuenta de que fueron de parte de los integrantes del espacio que con mucha valentía, en momentos donde el kirchnerismo tenía una maquinaria electoral aceitada y gozaba de una altísima legitimidad en las urnas, silenciosamente en muchos casos y a veces en soledad en otros, personas como Lilita Carrió, personas como Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Laura Alonso y tantas otras más que sería injusto hacer nombres, denunciaron ante la justicia gravísimos hechos de corrupción que recién en estos momentos comienzan a dilucidarse o a llegar a condena. Y esto posibilitó, entre otras cosas, que en el 2015 tuviésemos la posibilidad de llegar al gobierno nacional en infinitas inferioridad de condiciones de las que lo podemos hacer ahora, porque en ese momento nosotros llegábamos al gobierno nacional con muy poquitos legisladores, apenas 89 diputados y 13 senadores, gobernando muy poquitas provincias, la Ciudad Autónoma, Jujuy, Mendoza y Corrientes, y hoy esa realidad ha cambiado y esa realidad fue quizás definitoria para lo que fue el desenvolvimiento de nuestro gobierno, porque sin lugar a dudas no teníamos la fortaleza en el Congreso para implementar decididamente un proceso de reformas, teniendo en cuenta de que teníamos que indudablemente buscar consensos con otras fuerzas políticas, entre ellas el peronismo federal o el Frente Renovador, que suponían, entre otras cosas, un costo fiscal altísimo de cada uno de los acuerdos que arribábamos, teniendo en cuenta de que o suponían transferencias a las provincias o agujeros fiscales en las leyes que presentábamos, como por ejemplo podría ser la de la ley de reparación histórica a los jubilados. Entonces creo que las condiciones cambiaron, creo que el músculo político y fundamentalmente la confianza que existe y los vínculos que existen dentro del espacio, porque nosotros llegamos al gobierno después de poco andar como coalición, teníamos muy pocos meses de conocimiento mutuo entre los integrantes del PRO, de la coalición cívica y de la Unión Cívica Radical. Prácticamente habíamos estado participando de otros frentes y otros espacios políticos. En el caso del radicalismo y la coalición había intentado formar infructuosamente UNEM, y nos encuentra con muy pocas horas de vuelo en un gobierno donde tuvimos que ponerle el cuerpo y donde tuvimos puntos muy altos, más allá de que claramente los resultados económicos no fueron los esperados, pero sin lugar a dudas hay que destacar la política internacional del gobierno de Mauricio Macri, la inserción de la República Argentina al mundo, a partir no solamente de la realización del G20, sino todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Mercosur y la posibilidad del convenio entre la Comunidad Económica Europea y el Tratado de Libre Comercio entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur, que creo que fueron hitos importantes, o la política de seguridad que llevó adelante Patricia Bullrich con
con notables resultados y avances en la lucha contra el narcotráfico, y que están a la vista. Yo lo decía el otro día, 107.000 detenciones, y por ahí se me discutía la cifra, pero las detenciones existieron. Quizás muchas no se convirtieron en condenas, probablemente que no, pero sí una política de Estado que se tradujo en un acuerdo político entre los tres poderes del Estado, que se llamó y se denominó Argentina sin narcotráfico, que no solamente generó récord de detenciones, sino de incautaciones de cocaína, de marihuana, 33 toneladas de cocaína, 800 toneladas de marihuana, y un fuerte combate particularmente a las principales organizaciones narcos que producto de investigaciones, producto de la inteligencia criminal, prácticamente los líderes narcos de las organizaciones criminales que tenían sitiado Rosario terminaron todos presos. Ni hablar también de la transparencia que hubo en materia de contrataciones y obra pública. Creo que son puntos muy altos, porque en un kirchnerismo que tiene su talón de Aquiles en la corrupción, donde hemos visto cómo de la obra pública y de las contrataciones los sobreprecios están a la orden del día, y que prácticamente saquearon durante 12 años el país. Toda la obra pública que se concretó y se realizó durante la gestión de Mauricio Macri fue con absoluta transparencia. De hecho, fue tanta y tan buena que quizás el kirchnerismo nos criticaba en el proceso previo a la PASO, de la publicitación que nosotros hacíamos de las obras públicas en la República Argentina, que decía: la gente no come cemento, la gente está hambreada. Y es interesante reparar en las condiciones socioeconómicas de aquel momento, porque el kirchnerismo supo de alguna manera instalar en junio del 2019 la idea de que en la Argentina no solamente había pobreza, sino que había hambruna, con ollas populares, con chacareros repartiendo frutas y verduras en la Casa de Gobierno y en la Plaza de Mayo. Y esa situación es infinitamente menos dramática que la que estamos viviendo hoy. Recordemos que en ese momento, en junio del 2019, teníamos un dólar a 43 pesos, que posteriormente, después de las PASO, pasó a los 60 pesos, y teníamos un 35% de pobreza y veníamos bajando la inflación exponencialmente. Hoy nos encontramos con un dólar de 750, 730 pesos, con una pobreza en aumento que ya supera el 40%, y es un número viejo, es un dato ya que quedó en sepia, producto de que recoge o no tiene en cuenta el impacto de las últimas devaluaciones y de la inflación que viene azotando a la República Argentina, y que este gobierno nada hace para detenerla, muy por el contrario, la estimula, la promueve con una emisión monetaria descontrolada. Y en ese momento ellos lograron instalar ese clima de época que hoy se ha agravado exponencialmente, producto de que, como yo les decía recién, el gobierno, lejos de corregir el rumbo económico, está quemando las naves con los argentinos adentro, está reeditando un plan platita que fracasó en el 2021 y que yo creo que va a volver a fracasar ahora, porque todos los argentinos saben que este transitorio alivio, sea por bonos, sea por descuentos de IVA o sea por descuentos en ganancias, en 6 meses más lo va a estar pagando y pariendo con una inflación que va a superar el 300%, y algunos ya hablan de la posibilidad de que la Argentina ingrese en la tercera hiperinflación, producto de las medidas que está tomando Massa para tratar de recolectar algunos puntos. Ante ello, y habiendo sido el espacio que pudo frenar al kirchnerismo, sin lugar a dudas nosotros con Patricia decimos: somos los que podemos terminar con el kirchnerismo. Hoy, más allá del buen e inesperado resultado que obtuvo Javier Milei, que sin lugar a dudas no estaba en los pronósticos y planes de ninguno de nosotros respecto de su performance en la elección de agosto, lo cierto es que nosotros tenemos la territorialidad, la capilaridad
el músculo político, tanto en las provincias como en el Congreso de la Nación, para terminar definitivamente con el kirchnerismo. No ocurre lo mismo con el espacio libertario de Javier Milei, que puede encandilar a muchos, pero que no deja de ser un populismo de derecha. Y esto también hay que decirlo con todas las letras. La Argentina, de estar secuestrada por un populismo de izquierda, hoy está amenazada por un populismo de derecha, y ante ello, a mí me gusta decir que Juntos por el Cambio en la actualidad es la única fuerza que está compitiendo en las elecciones, que es representativa, republicana, federal y democrática, porque uno ve en el espacio de Javier Milei sesgos autoritarios, cuando ante la crítica responde con violencia, o cuando ante las críticas de los medios de comunicación la descalificación pasa por estar ensobrados, ¿no? Claramente no responde a las virtudes que hacen a cualquier espacio libertario, que tiene que ver con el respeto y la tolerancia, fundamentalmente al que piensa distinto. Al contrario, la descalificación, la intolerancia están a la orden del día, y sin lugar a dudas es un espacio que está en formación, y lo están loteando con lo que ellos tanto han criticado en su proceso de construcción original, que es la casta. La incorporación de Barrio Nuevo y la incorporación de masistas en las listas habla a las claras de que, en definitiva, este personaje que probablemente encandile o entusiasme a jóvenes particularmente, básicamente es el mascarón de proa para que una parte del kirchnerismo o del masismo se pueda reinventar ante un eventual triunfo, y por eso muchos ven la posibilidad y vuelven a sacar el ticket, o intentan sacar el ticket en ambas ventanillas, en la ventanilla de Massa y en la ventanilla de Milei. Y ante ello, nosotros creo que el gran desafío después de las PASO, y esto es importante, y fue la hoja de ruta que nosotros con Patricia nos trazamos, lo primero tenía que ver con garantizar la unidad del espacio. Ustedes saben que mucho se habló con anterioridad al proceso electoral, qué pasaba con el espacio después del 13 de agosto, y si teníamos la capacidad de conservarlo unido, cualquiera fuese ese resultado. Bueno, el espacio está unido, el espacio está consolidado, y fundamentalmente no está unido por sus dirigentes, sino también está unido por sus electores, porque nosotros teníamos la necesidad de contener al 11% de electores que había elegido a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales, y eso ya hoy está garantizado, y es el primer checklist importante para afrontar el desafío de llegar al balotaje y ganar la elección interna. El segundo desafío, me parece que es importante, o era importante que nosotros mostráramos un programa económico. Muchos de nuestros votantes y muchas personas de nuestro espacio o próximas a él constantemente nos reclamaban la necesidad de mostrar un programa económico, fundamentalmente en una campaña PASO que no lo mostró porque se decidió mostrar una visión respecto de lo que queríamos hacer por el país, esta visión de orden, de ordenar la Argentina, de ordenarla para que las cosas funcionen, de ordenarlas para garantizar educación, seguridad, salud y para estabilizar la economía, pero sin lugar a dudas faltaban las propuestas económicas en un contexto en donde la economía y la inseguridad aparecen como las principales prioridades de los argentinos. Y allí creo que la contribución de la introducción de Carlos Melconian con la Fundación Mediterránea, con más de 70 economistas, creo que ha sido muy importante, muy positiva, por dos razones. Primero, porque muestra propuestas, muestra que hay un programa económico que él define como occidental, progresista, capitalista y federal, y yo digo que tiene que ser también antiinflacionario y desarrollista, pero además porque permite pelear y guantear con un candidato a presidente que es economista.
y que Luis, instaló... disculpame 2 segundos, Luis. Estaríamos pasado de tiempo, si te parece, unos minutos más, porque Sí, termino con también esto, sería muy termino diciendo importante. dos o tres Dale. cositas. Termino con esto. Y que instaló, cual realismo mágico, consignas que son de imposible cumplimiento en la República Argentina o son inviables, como la dolarización. Y creo que la introducción de Carlos Melconian ayudó a desenmascarar estas ideas inviables y mágicas que proponía Milei. La tercera etapa tiene que ver con la construcción de una mística, y acá me detengo. Me parece que nosotros, y por eso yo arrancaba hablando de lo que fuimos capaces de hacer como espacio político y de lo que somos capaces de hacer para garantizarle a los argentinos un horizonte de esperanza, y esto tiene que ver con una construcción de una mística que de acá a un mes tienen que encender en los argentinos el sentimiento y la necesidad de votar un espacio que luchó por él en todos estos momentos, en todo este tiempo, y que va a seguir luchando por defender los valores de la República. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a dar entonces el curso de las preguntas y comentarios. Por favor, todos me piden la palabra por chat, no con el símbolo de la mano. Y empieza Enrique Bianchi, que pidió la palabra. Sí, buenas tardes y muchas gracias a Luis Petri por concedernos esta posibilidad de encuentro. Aclaro que lo que voy a decir no se refiere a las dudas que yo pueda tener respecto de lo que él piensa. Por otra parte, como dirigente de la Unión Cívica Radical, no podría sino, me parece, pensar lo que piensa respecto de que Milei representa claramente también un populismo de derecha y de derecha autocrática. Pero la pregunta viene después, a raíz de que he tomado de los sitios del diario Clarín y de TN ciertas frases de Patricia Bullrich y de Macri dichas hoy en la reunión organizada por la Fundación Libertad, en la que ustedes saben estuvieron presentes destacadas personalidades, expresidentes incluso, etc. Patricia dijo, refiriéndose al partido de Milei, no nos vamos a correr para que un grupo nuevo que tiene derechos a intentar llegar al gobierno, pero no va a tener la espalda, el coraje y el temperamento, la fuerza y la decisión de decir al kirchnerismo, basta, no nos van a impedir gobernar. Por eso siguió diciendo, si ganara Milei, el poder al kirchnerismo va a volver rápidamente. Por lo que dijo antes, no va a tener la espalda, el coraje, el temperamento, la fuerza y la decisión. Bien. Macri, a su vez, a la salida del encuentro, interrogado por un periodista que le decía, mire que Milei está retuiteando tweets de sus seguidores que son muy críticos con usted y con su gobierno. Macri dijo, uy, espero que ahora no se enoje también conmigo. Y agregó sobre el futuro electoral si llegaba a ganar Milei. No se puede gobernar solo. Ahora paso a hablar yo, Enrique Bianchi, y después viene la pregunta. De estos dichos de Patricia y de Mauricio, ¿no sería lógico inferir que las únicas diferencias entre Patricia y Mauricio por un lado y Milei y sus seguidores por el otro radica en que solo los primeros tendrían la posibilidad fáctica de, entre comillas, hacer las cosas que hay que hacer? Los segundos no tendrían esta posibilidad. Ninguno, ni Patricia ni Macri, aludió en lo más mínimo a que esas
subrayado cosas que hay que hacer sean diferentes para unos y otros. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Debo concluir entonces que ideológicamente son lo mismo? Seguramente el radical Petri me va a decir no, pero permítame una última frase un tanto irónica. ¿Usted cree que me resulta fácil creerle después de las frases que he reproducido? Gracias. Luis. Sí. Bueno, contestándole a Enrique, la verdad que Milei es un clásico populista de derecha y nosotros tenemos del otro lado, a la izquierda, el kirchnerismo. Y ahí yo recuerdo la frase que repetía Raúl Alfonsín cuando decía: uno puede discutir con alguien que está sentado a la derecha de uno o está sentado a la izquierda de uno. Lo que uno nunca puede discutir es con un populista, porque siempre la discusión es irracional, porque contesta con eslogan, con inescrupulosidades, con voluntarismo, con demagogia, y ahí la discusión se vuelve ramplona. Y me parece que esto aplica acá. Lo que Patricia y Mauricio en este momento dijo o destacó fue una de las diferencias, Enrique, que sí efectivamente tenemos con Milei, que es la gobernabilidad, más allá de que tenemos muchas más diferencias. Tenemos diferencias de fondo y diferencias de forma. Que tienen que ver incluso con la violencia con la cual se expresa. Ahora, la violencia, por ejemplo, si vos me preguntás, la denuncia a la violencia con la cual se expresa Javier Milei, ¿corre alguno de sus votantes? Y la respuesta es no. La respuesta es no. La falta de poder y de músculo político para llevar a cabo su plan de reformas, ¿corre algún votante por temor a que en definitiva quede en la nada? La respuesta es sí. La respuesta es sí, efectivamente. Nosotros tenemos con Javier Milei, con su espacio, visiones distintas respecto del pasado, pero también visiones distintas respecto del presente. Podemos coincidir en algunas cosas que seguramente estamos todos de acuerdo en esta sala, como la reducción del déficit. En cuestiones económicas probablemente estemos de acuerdo en que hay que eliminar el déficit porque es el cáncer que ha tenido la República Argentina, y este gasto público crónico es lo que ha llevado a que la República Argentina tenga altísimos niveles de inflación. Hemos estado en 100 años, 70 años viviendo con déficit fiscal. Claramente no es la salida. Pero después las diferencias son notables, ¿no? Desde la inserción internacional de Argentina con el mundo, su política de seguridad es distinta a la nuestra, su cosmovisión, y creo que Patricia lo dijo y lo dijo hace un par de días cuando ella hablaba del humanismo. A lo que refería claramente es que entre un kirchnerismo que antepone al Estado en el centro de su cosmovisión política y un Milei que pone al mercado, nosotros decimos en el centro de nuestra cosmovisión política es la persona humana, y el Estado y el mercado tienen que estar al servicio de la persona humana. Milei es un dogmático de libro que aplica las recetas anarcoliberales a cualquier problema de la vida cotidiana, sea la contaminación de un río o sea la venta de órganos. Está claro que no compartimos ninguna de sus posiciones. Digo, son muchas las diferencias que tenemos, pero en este caso yo creo que contextualizando lo que vos recién dijiste, ellos pusieron en valor una de las tantas diferencias que tenemos con el sector de los libertarios, que es la de gobernabilidad, teniendo en cuenta que muchos argentinos quieren efectividades conducentes para el próximo gobierno, y esas efectividades conducentes pasan por resolver efectivamente los problemas económicos y de seguridad que tenemos los argentinos. Gracias, Luis. Está Ricardo Gerardi que quiere hacerte una pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por tu exposición, Luis, muy interesante. Mi pregunta tiene cierta relación con lo que intuye Enrique Bianchi,
y vinculado con una afirmación tuya respecto de que está garantizada la unidad de los electores de Juntos por el Cambio. Yo no sé si ustedes tienen focus group o han analizado bien en detalle eso. Yo he visto algunas encuestas, la última es la que sale hoy en la política online, que a veces no es muy confiable porque opera para tratar de dividir a Juntos por el Cambio, donde dice que hay una encuesta reservada de Sinopsis, donde está Lucas Romero. Lucas Romero no se puede decir que sea ni kirchnerista ni por Milei, o sea, me parece que tiene afinidad con Juntos por el Cambio, donde entre las cosas que dice que hay un 69% de votantes de Horacio Rodríguez Larreta que votarían a Patricia, pero hay un 31% de que no la votarían. Yo no sé si eso es cierto, si no es cierto, si ustedes tienen otra información, pero un 31% es una cifra importante. Yo entiendo que ustedes se están focalizando contra el kirchnerismo, que lo que cita Enrique Bianchi tiene que ver con tratar de captar los que se van para el lado de Milei, se están fugando para el lado de Milei. Pero me preocupa si es cierto es el 31% de votantes de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Gracias. Mirá, ¿qué tal, Ricardo? Gracias por tu pregunta. La verdad es que hay una guerra de encuestas y muchos de los encuestadores que daban ganador a Horacio Rodríguez Larreta hoy están haciendo estas afirmaciones. Nosotros ese dato no lo tenemos. Nosotros tenemos... A ver, te voy a dar algunos datos que sí tenemos. Primero, que nosotros efectivamente hemos recuperado prácticamente la totalidad de los votos de Larreta. Segundo, y esto es importante porque me parece que esto no entra en el análisis y este es un dato a tener en cuenta, Juntos por el Cambio, producto de la interna que tuvo, de la intensidad que hubo en esa interna, que no fue fácil, fue muy dura, perdió en las últimas 2 semanas, 7 puntos, que eran votantes del espacio. De hecho, todos vamos a coincidir que las previsiones lógicas, naturales y normales eran que el espacio de Juntos por el Cambio obtuviese un 34-35%. La lucha que supuso la interna hizo que en las últimas semanas nos abandonaran estos electores que migraron al espacio de Milei. Pero es un votante identificado con Juntos por el Cambio, que quizás dijo, me cansé de que se pelearan. Bueno, la intención es ir a buscar a ese votante que nos acompañó hasta la puerta de la elección y que después terminó decidiéndose por Milei. Y un dato que sí surge de los focus group y que es importante tener en cuenta es que el 40% de los votantes de Milei, le tiene miedo a Milei. Hay algún miedo que le provoca a Milei, sea por la venta de armas, la desregulación de armas, perdón, sea por la venta de órganos, sea por la contaminación de los ríos, sea por sus posiciones respecto de la economía o lo que fuere. Algún miedo le genera. El punto es cuando el miedo se produce el punto de quiebre y de ese miedo se genera la estampida, ¿no? Hay una altísima volatilidad en los votantes, y esto es necesario decirlo, entonces va a ser una lucha palo a palo hasta el final, donde cualquier error no forzado puede despertar el estrépito del votante y correrse del espacio de Milei. Y el punto es el siguiente. Hoy Milei fue la estrella de la elección porque estuvo fuera de los pronósticos y porque rompió cualquier tipo de expectativa inicial que existiera respecto de su performance. Pero la cancha vuelve a inclinarse para Juntos por el Cambio si él, después de la general, no supera los 34 o 33 puntos. Vuelve a estar la cancha inclinada a nuestro favor. Él está viviendo el clima de época pospaso. Ahora, de no subir demasiado, de estar en los porcentajes que hoy se está hablando, un 33-34%, claramente él empieza a mostrar su techo y ahí es donde yo creo que Juntos por el Cambio va a tener la posibilidad de sacarle varios cuerpos de ventaja en un eventual balotaje.
Muchas gracias. Graciela, yo me había pedido la palabra, pero te cedo a vos la palabra, por favor, y después hablo. Bueno, entonces lo mío, digamos, Luis, mira, vos nombraste varias cuestiones sobre mística, sobre Juntos por el Cambio, y la sensación que uno tiene en esta cuestión, yo la dividiría en dos, sobre la campaña y la gobernabilidad, que es un punto que vos rescataste como una cuestión que podría atraer votantes a Juntos por el Cambio. Ahora, ahí también vos, digamos, planteaste la desconfianza que pudo tener la gestión de Macri con respecto al tema económico, pero a mí me impresiona que una de las cuestiones que también da desconfianza es que el primer gobierno de Macri, lejos fue de ser un gobierno de coalición, primera cuestión, y no queda muy claro que el próximo gobierno de Juntos por el Cambio haya resuelto esa cuestión en términos de la gobernabilidad. Es cierto que la UCR está en una situación de muchísima mayor fortaleza por todos estos distritos que está ganando, pero eso en principio en la campaña no se refleja mucho, tal vez es entendible, es una estrategia, pero me parece que da un poco de desconfianza. El segundo punto, que aparte del tema económico, que creo se le reprocha a Macri y a Juntos por el Cambio, no es tanto el fracaso económico que tal vez no era posible torcer, sino que una de sus promesas, y que yo ahora veo que Patricia retoma mucho, es que no logró sacar al kirchnerismo de la cancha. De hecho, 4 años después, en una versión sui generis, volvió el kirchnerismo. En términos místicos, digamos, como vos podrías plantear, ¿vos creés que ustedes están transmitiendo que esta nueva experiencia de Juntos por el Cambio va a ser diferente en esos dos puntos? Bien. Yo algo incidentalmente dije al comienzo. Nosotros teníamos muy pocas horas de vuelo cuando llegamos al gobierno como coalición. Y muchos, de hecho, interpretaron e interpretan que más que una coalición de gobierno fue una coalición parlamentaria. Más allá de que hay que recordar que la Unión Cívica Radical tuvo participación en la gestión de Macri, porque tanto Julio Martínez, Oscar Aguad, Ricardo Burzaile, José Cano, fueron parte de los ministerios y fueron ministros de la gestión. Sin embargo, es cierto que probablemente faltó mayor inserción dentro de esquemas ejecutivos, pero ya pasaron prácticamente 8 años y esto genera mucha confianza y mucho recorrido juntos, y vos fíjate que eventualmente se vio reflejado en el proceso interno. No fue un proceso interno en donde nos enfrentamos puros rojos contra puros amarillos. Al contrario, fue un proceso interno donde una parte del radicalismo con otra parte del PRO se enfrentó contra también una parte del radicalismo del PRO y de la coalición cívica. Con lo cual hay una fuerte integración y hay un camino recorrido, y ese camino recorrido hace que se garantice que eventualmente ante la posibilidad de un futuro gobierno, efectivamente haya una coalición de gobierno más allá de la coalición parlamentaria. Son 8 años en que nos tocó transitar la oposición al comienzo, el gobierno después, y nos pusimos a prueba desde la oposición y nos mantuvimos juntos. Y esto creo que es un dato alentador, porque hemos pasado por 3 estadios. Oposición con vocación de poder, alcanzamos y abrazamos el poder y nos mantuvimos juntos aún habiéndolo perdido. Y esto es muy, muy, muy importante. Y respecto de lo que vos decías recién, yo creo que el radicalismo y el PRO también, ojo, porque en esto también tengo que reconocer que también ha hecho esfuerzos. Hemos desbancado feudos que parecían imposibles de derrotar en la República Argentina. Los Rodríguez en San Luis con Claudio Poggi, Uñac en San Juan con Marcelo Rego, Capitanich con Leandro Esdero, Nacho Torres haciendo lo propio en Chubut,
Maxi Puyaro ganándole a Perotti. Me parece que hoy tenemos, es otra fisonomía del espacio. Es un espacio más poderoso que ha logrado vencer feudos, que ha logrado derrotar feudos. Y esto creo que esto creo que anuncia el principio del fin del kirchnerismo, porque no estamos hablando solamente de gobernar el país, sino de socavar los cimientos sobre los cuales se asentaba el kirchnerismo, que eran estos feudos provinciales a los cuales los gobernadores, a partir de prebendas y de dineroductos del gobierno nacional, pasaban a ser una suerte de sostén político. Quizás nos queda Gildo Infran y algunos más, pero las bases de sustentación del kirchnerismo, los pilotes sobre los cuales se apalancaba a la hora de gestionar, que era a través con el látigo a los opositores y con el dineroducto a los oficialistas que le garantizaban gobernabilidad, hoy ha quedado reducido exponencialmente, y esto nos alienta a pensar de que en definitiva, ganando la provincia de Buenos Aires, siempre lo digo porque es importante decirlo, ganando la provincia de Buenos Aires, las posibilidades de terminar definitivamente con el kirchnerismo están altas, ¿no? Gracias, Luis. Graciela Fernández Mejide. Hola, gracias. Luis, mucho gusto. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Justamente vos mencionaste algunos triunfos que hubo, entre ellos el de Chaco. Si algo no se esperaba Capitanich era perder. Y si algo se demostró, me parece a mí, o son mis ganas, es que de alguna manera se justifica que el punto que se le pidió al público haya terminado para el debate, no de la televisión como es donde vos estuviste, sino el debate que será oficial. El punto que predominó en el público fue derechos humanos. No sé cuánto habrá tenido de influencia el asesinato de esta muchacha Cecilia en Chaco, o la idea de que Villarruel niega que haya habido terrorismo de Estado, etc. No importa. No te voy a preguntar cuál es tu opinión de por qué se puso. Ahora, ¿ustedes lo toman en cuenta? Sí, claro. Sí, Graciela. Yo no tengo la explicación, porque creo que fue algún tema elegido por la gente, ¿no? Sí, fue uno de los temas elegidos por la gente. Yo te voy a dar mi percepción de lo que yo viví en el debate el miércoles pasado, que no creo que se refleje en el debate del 1 de septiembre en Santiago del Estero. Yo creo que tanto Rossi defendiendo las banderas del kirchnerismo y de las luchas que ellos hicieron bajando cuadros con Néstor Kirchner y abrazando las causas de las abuelas y de las madres, como Villarruel, se sienten cómodos yendo a los 70. Se sienten cómodos en ese escenario. Porque ambos le hablan a sus electorados. Villarruel le habla a su electorado, que está claramente definido, y Rossi hace lo propio con el electorado de paladar negro kirchnerista. Ahora, esa dinámica que se dio el miércoles no se va a dar el 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque Milei no es Villarruel y Massa no es Rossi. Massa no es un tipo que abrace la causa de los derechos humanos, es un paladar negro kirchnerista, y Milei no es un tipo que, más allá de que yo creo que probablemente
avance sobre, intente criticar a Patricia y la vaya a buscar en ese lugar, no creo que sea el lugar en donde elija quedarse. Me parece que él se siente más cómodo hablando de economía, entonces me imagino que va a tratar de polarizar con Massa desde ese lugar, ¿no? Ahora, dicho esto, nosotros claramente tenemos la agenda de derechos humanos muy presente. En lo que no queremos entrar es en su lógica, ¿no? En la lógica que nos intentan imponer, tanto desde el kirchnerismo, donde no quiero utilizar una frase que suene violenta, pero ha prostituido la causa de los derechos humanos, y vos me vas a entender a lo que me refiero, una noble causa que llevaron a cabo las madres y las abuelas, y esta vindicación que hace Villarroel del terrorismo de Estado. Me parece que nosotros tenemos mucho para decir ahí, y no solamente por el juicio a las juntas, porque hoy Villarroel hace un homenaje a las víctimas del terrorismo, pero me parece que yo como radical le recordaría que durante el gobierno de Alfonsín se enjuiciaron a terroristas y a los principales responsables de la dictadura, y fue Carlos Menem el que indultó a 300 terroristas, entre ellos 300 miembros de las Fuerzas Armadas y 64 terroristas. Digo, si hay alguien que impidió que se hiciese justicia en esas oscuras épocas de la República Argentina, fue Carlos Menem, porque la justicia argentina ya había dictado sentencias a terroristas, había dictado condenas a los miembros de las Fuerzas Armadas, y quien indultó e impidió que esa oscura época de la República Argentina quedara totalmente saldada fue un gobierno peronista de Carlos Menem con 300 indultos, ¿no? Tengo un segundo nada más. Te lo dije precisamente para marcar que ha sido un porcentaje llamativamente alto el que votó, del voto popular, el voto que se le pidió a la gente, y que se cuiden en no entrar en los 70. Hay una política de derechos humanos que tienen que tener los gobiernos. Y no voy a dar ninguna clase aquí yo, pero yo no entraría en el... Viste que yo no entré el otro día, yo no entré en los 70. Ah, no, bueno, está bien, te digo nada más. Chao. Sí. Gracias, Graciela. Gracias. Pidió la palabra Gustavo Hierro. Sí, bueno, Luis, primero gracias por charlar con nosotros hoy. Yo te tengo que hacer dos agradecimientos. El primero, la actitud en el debate. Ha sido una actitud mesurada, una actitud racional. No entraste en el circo romano, lo cual es muy bueno y nos gustó mucho a muchos argentinos. También es cierto que como ustedes están enfrentando a dos populismos, uno de izquierda y uno de derecha, y el signo del voto al populismo es la emocionalidad. Yo siento cuando te escucho, y por ejemplo cuando te escuchábamos recién, con un discurso coherente, completamente racional, con una idea de cómo se tiene que construir el Estado a partir de ahora, yo me pregunto si ese discurso llega o puede permear en la base social, digamos, más emocional del electorado, que es una base social importante. Digo, la gente que tiene grandes falencias o la gente que tiene grandes limitaciones en su vida cotidiana, porque están sumergidos, porque no forman parte de una clase media ilustrada, como a lo mejor es la que vos estás, a la que vos te estás dirigiendo ahora, que somos nosotros, no sé si van a tener en cuenta
estas consideraciones que vos haces a la hora de emitir el voto. Entonces yo lo que quiero saber, por un lado, es si ustedes tienen un discurso que los mantenga en la coherencia conceptual que tiene Juntos por el Cambio ahora y que tiene Patricia, si tienen una estrategia para llegar a ese público, que es un público importante, con el que es muy difícil hablar, porque, vamos a decirlo también, yo a veces sostengo charlas que se terminan convirtiendo en discusiones con personas que han votado y que seguirán votando a Milei, que no pueden, digamos, justificar desde un punto de vista racional el voto, pero sin embargo lo van a hacer desde esa emocionalidad que yo te planteo, y eso es importante. Me gustaría saber si realmente desde la coalición Juntos por el Cambio están tejiendo una estrategia para esa parte electoral o si ya lo dan por perdido, por un lado. Por otro lado, también te digo, esto es un reproche cariñoso. ¿Por qué te fuiste, Luis? ¿Por qué te fuiste el otro día y le dejaste a Marra, que perseguía al notero de TN por todos lados cuando terminó el debate, para que le diera cámara, para que le diera micrófono? Ustedes terminaron el debate, muy bien, se saludaron, se fueron, y finalmente creo que un candidato a diputado, un dirigente importante de la campaña habló, pero vos no hablaste, o sea, te fuiste, y Marra te lo reprochó al aire, diciendo que los que se van son los que se sienten perdedores, cosa que a mí no me parece, porque obviamente los resultados de encuestas como esa que se hizo al aire son las votaciones de los trolls, no es cierto que tienen los candidatos. Está muy claro que en ese sentido Milei tiene una estructura bastante importante de pibes que están ahí, votando para hacerlo ganador de los... ¿Y qué pasó con Juntos por el Cambio? Porque, a ver, ustedes también, digamos, a lo largo de todos estos años han mostrado que tienen gente trabajando en las redes. Entonces, ahí hubo para mí, un pifie, te lo digo pidiéndote disculpas, pero con toda sinceridad, hubo un pifie en la estrategia. No hay que ceder el micrófono de ninguna manera en una circunstancia como esta. Pero bueno, nada, era un comentario que te quería hacer, eso no era una pregunta. La pregunta es cuál es la estrategia que tienen ustedes para los sectores más populares. Bien, te agradezco el comentario y la sugerencia. Empiezo por el final. La verdad que nosotros, cuando planteamos el debate, dijimos, este es un debate vicepresidencial y vamos a luchar contra dos populistas que se van a tirar con todo y van a hacer demagogia. Entonces, tenemos que plantearlo como tal, no como un debate de intratables. Y tenemos que hablarle a la gente, no a los militantes. Busquemos ir con propuestas, ideas, a hablar no a los ya convencidos que están enfervorizados, sino busquemos hablarle a la gente que todavía está pensando su voto y que probablemente tengamos la posibilidad o la capacidad de hacerla reflexionar a partir no de una pelea de gallos de riña, sino a partir de una coherencia. Esa fue nuestra idea inicial en el debate. Por eso nos plantamos como nos plantamos. Después, a ver, los analistas políticos nos dan la derecha en que fuimos coherentes, marcamos una línea, dimos propuestas. Las votaciones están incididas porque vos podías votar con un QR y una persona podía votar 100 veces, con lo cual eso tergiversa la votación. Las interacciones en Twitter empatamos entre Villarroel y yo. Pero bueno, nosotros estamos muy conformes, más allá de que es innegable que Villarroel acaparaba la atención porque era depositaria de los dardos del Caño, de Rossi, que constantemente la atacaba porque es su antagonista perfecto. Y eventualmente, en mi caso, yo buscaba ir contra el kirchnerismo, pero por otro lado, en un 30% también avanzar sobre La Libertad Avanza y sobre
fundamentalmente sobre las falacias que plantea, y además ellos mágicamente pretenden resolver el problema de la seguridad y dicen: tenemos 34 propuestas, somos los que más propuestas tenemos, y no han presentado absolutamente ningún proyecto siendo legisladores para resolver el problema de la inseguridad, ni una sola modificación a una ley. Entonces, de alguna manera desenmascararlos estaba bien. Si nos fuimos es porque terminó el debate, y la verdad que ese show off que hubo después no sabíamos que iba a estar. Era a las 12 de la noche. La verdad que nosotros terminó el debate, se apagaron las luces y nos fuimos, y quizás fue un error no habernos quedado, pero pensábamos que ya terminaba todo ahí. Respecto de lo que vos me planteas, y tenés mucha razón, cómo vamos a generar esa mística, esa épica, a ver, y cómo vamos a reconquistar ese votante de Milei, eventualmente diverso, heterogéneo. Yo creo que hay que separarlo por capas al votante de Milei. El votante de Milei que lo vota por su personalidad, porque reconoce en él rasgos de un liderazgo cuasi mesiánico, que lo coloca a la altura de un rockstar, ¿no? A este no lo vamos a conquistar de ninguna manera. Sería absolutamente infructuoso gastar energías en ese votante, ¿no? Aquel votante que con Milei pretende linchar a la política y no le importan las consecuencias del país, solamente quiere darle latigazos a los dirigentes políticos que considera corresponsables, aunque injustamente, de los problemas de la Argentina, porque de 20 años, 16 gobernó el kirchnerismo y nosotros solamente 4, en donde tratamos de corregir gran parte de los problemas del kirchnerismo. Es probable que no tengamos la posibilidad de modificar su voto, porque ese tipo nos quiere pegar a nosotros y también al kirchnerismo. Sí tenemos posibilidad de votar y de reconquistar aquel que, como dicen los encuestadores, votan por su metro cuadrado y en definitiva buscan cuál es el espacio que les garantice un futuro mejor. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar muestras ciertas que tenemos la posibilidad, la capacidad de esperanzar, de mostrar un horizonte, de decirle a los argentinos que con nosotros van a estar definitivamente mejor, que con nosotros definitivamente vamos a corregir los graves problemas que estructuralmente viene teniendo la Argentina y que viene no pudiendo resolver. La razón es el sustento de la esperanza, y me parece que nosotros tenemos que primero explicar cómo le vamos a devolver el futuro a los argentinos, que muchos creen que se los han robado, y eso me parece que es lo que vamos a trabajar durante todo este mes, para que aquellos argentinos que votan pensando en un futuro mejor para ellos y para sus hijos nos encuentren a nosotros como los que lo podemos canalizar de la mejor manera. Muchísimas gracias, Luis. Estaríamos ya en el tiempo que nos habíamos propuesto, agradeciéndote enormemente, Ricardo Mazorín. Cerrás y vuelvo a agradecerte personalmente este tiempo. Ricardo. Ahí voy. No, antes de cerrar, Luis, Milei aparece en la escena como un outsider, correcto. Nadie lo esperaba. Es la sorpresa, justamente. Y tuvo una enorme capacidad de elaborar 2 o 3 consignas que simplificaran la complejidad de la situación que vivimos. Esto hay que aceptarlo. Fue muy virtuoso en eso. La dolarización y la casta, y relacionar dolarización con casta, fue un hallazgo que le dio un resultado inesperado. Porque lo que Milei está diciendo, esto es una reflexión, después te hago la pregunta, está diciendo que no hay manera de resolver el problema que tiene la Argentina si no somos capaces de disciplinar a la casta. Y ha unido la dolarización
como régimen monetario, con la casta como régimen de disciplinamiento. Dice, si dolarizamos, eliminamos el Banco Central, van a dejar de chorear porque se les acabó la impresora. Lo cual no es cierto. Todos sabemos que eso no le impidió a Menem endeudarse y dejarnos una deuda que nos hizo entrar en default, ni le impidió a Ecuador tener 2 default después de la dolarización. O sea, siempre se puede recurrir a financiar cualquier desequilibrio fiscal si tenés acceso y reputación a los mercados internacionales de deuda. Pero fue exitoso, porque mucha gente ha creído que esa es la manera más rápida, más eficiente de terminar con esta situación tan compleja. Y se apropió de una consigna, que él expresa el cambio, que era justamente lo que expresaba la coalición Juntos por el Cambio. Él es el cambio, él es el cambio. Y esto ha impregnado tanto que fijó los temas del debate. La agenda que se debate es la agenda que puso Milei sobre la mesa. Seguimos discutiendo la dolarización, ahora con la intervención del presidente de la Corte Suprema. Seguimos discutiendo, es más, los periodistas se han adueñado de ese lenguaje y hablan de la casta. O sea, ha logrado impregnar el discurso periodístico. Yo veo los canales de televisión y desde C5N hasta La Nación Más hablan de la casta. Este es un triunfo de Milei, haber colocado en el centro del escenario como responsables de los problemas que aqueja a este país a la casta. Y él es un outsider, él no es miembro de la casta, más allá de los intentos que se están haciendo de ligarlo a la casta por el tema Barrio Nuevo, etc. Entonces me parece que el ciclo kirchnerista está terminado. Me parece que el rival con que Juntos por el Cambio disputa es justamente Milei, no es Massa. Obviamente Massa tiene una estrategia de polarizar con Milei, porque esa estrategia le sirve para debilitar a Juntos por el Cambio, que es al que Massa realmente y al kirchnerismo temen el gobierno. Ellos seguramente, esta es una conjetura mía, suponen que un triunfo de Milei y un gobierno de Milei es tan débil que eso les generaría las condiciones de un nuevo retorno al poder. Pero eso lo dejo aparte, es una conjetura. Y Juntos por el Cambio, por lo menos Mauricio Macri, voy a referirme a él, que ha sido desleal con la coalición, porque un expresidente que lideró la coalición y que el día que se conocieron los resultados de la PASO felicita a Milei. Eso es deslealtad total. Uno no felicita, uno lo que hace es exaltar a la coalición a la que pertenece. Y cuando Mauricio Macri con Leuco ayer dice que sí ha hablado con Milei, no se reunió una sola vez, pero habla por teléfono, o hoy cuando dice que espero que no se enoje conmigo, lo que está diciendo que las diferencias entre él, por lo menos Mauricio Macri, y Milei son muy pocas. Entonces, la pregunta que se hace a alguna parte del electorado, supongo yo, o la que yo me haría es, ¿por qué voy a votar al duplicado si tengo el original? El original es Milei. No queda claro para muchos electores cuál es la diferencia y qué significa el cambio viable. No queda claro. Entonces, me parece a mí que esta idea de ir contra el kirchnerismo como el enemigo central, me parece a mí, que no soy un experto en campaña, lo reconozco, no es la mejor estrategia de campaña, porque con el que estamos disputando es con Milei. Ahora, si la idea es que vamos a disputar con el kirchnerismo para entrar en el balotaje, cuidado con eso, porque ahí el tema es más complicado. La idea es, si nosotros lo que queremos es derrotar a Milei, debemos interpelarlo a Milei. Y la interpelación es un arte, hay que saber interpelarlo a Milei.
Milei es hábil porque ha hecho dos cosas sistemáticamente. Elude cualquier debate con aquellos que puedan interpelarlo. Cuando los economistas lo retan al debate, le dice que son unos fracasados y no va a ningún debate, porque sabe que ahí tiene dificultades. Ahí no se puede gritar. Y cuando lo invitan a una audición donde hay algún prestigioso participante, también se niega a concurrir. O sea, elude el debate, porque el debate no es lo que él quiere. Él no quiere ser interpelado racionalmente. No sé cómo será en la presidencial, si va a ir o no al debate, más allá de que la ley lo obligue. Podría ser que no vaya, pero no lo sé. No, eso tenés más información vos que yo. Pero me parece que seguir insistiendo sobre el kirchnerismo, cuando hay un personaje en la escena que dice que el kirchnerismo y Juntos por el Cambio son lo mismo, porque son, como bien dijiste vos, los imputa de una responsabilidad común, es peligroso. Y termino con esto, y te dejo que me respondas, y agradeciéndote ya tu presencia, que es muy importante. En el campo de las conjeturas, que después, como diría Pope, deberán confirmarse, un eventual triunfo de Milei, porque Milei está en el escenario y tiene probabilidades de entrar al balotaje, de manera tal que ese eventual triunfo de Milei deberíamos tenerlo nosotros en cuenta en nuestros análisis. No pondría en crisis a la coalición Juntos por el Cambio, dejo de lado la Unión por la Patria, o no sé cómo se llama. Porque yo, escuchándolo a Mauricio Macri, veo que tiene más coincidencias, y espero equivocarme en esto, con las posturas de Milei. No solo con las opiniones de Milei sobre la economía, sino también sobre un diagnóstico de Milei, que ha dicho en alguna oportunidad que Macri no pudo gobernar porque tenía obstáculos internos dentro de su propia coalición, y estos obstáculos se llamaban Unión Cívica Radical y Coalición Cívica. A lo cual Macri nunca negó que eso fuera así. Nunca salió a responderle a Milei diciéndole que eso era incorrecto. No corremos el riesgo de una ruptura de la coalición y la convergencia hacia un polo, como decía Enrique Bianchi al inicio, hacia un polo de extrema derecha, rompiendo la coalición Juntos por el Cambio. Digo esto en el caso eventual de que triunfara Milei. Esto es todo, Luis. Te dejo el espacio que te mereces para contar. Dos cuestiones, Luis. La respuesta a Ricardo, y disculpame, pero hay dos anotaciones más de Elsa Kreismer y Fernández Meijide, y ahí sí cerramos. Victoria. Muy breve. Sí, Ricardo. Primero que Javier Milei no es original. La idea de la casta, fíjate que ni siquiera es una idea de derecha, le impuso Pablo Iglesias en España con Podemos. Podemos, sí. Se la robó de ahí, con lo cual le vino como anillo al dedo, porque en definitiva había un clima similar al de época del 2001 y la idea de la casta por ahí se transformó en el grito de guerra, como fue en su momento el que se vayan todos. Básicamente responsabilizar a toda la dirigencia política y darles la misma cuota de responsabilidad a los que se robaron la Argentina de los que lucharon por denunciar a los corruptos, ¿no? Mira, yo primero que no pienso en lo que va a pasar después del 10 de diciembre, te tengo que confesar, eso te lo dejo a vos, yo estoy convencido de que vamos a ganar. Bueno. Después lo que pase con el espacio, la verdad que me parece que obviamente Milei tiene chances, pero todos sabemos que el tipo no tiene ninguna chance. A ver, puede tener chance de ganar una elección, pero no tiene chance de gobernar este país de ninguna manera. Es decir,
con la falta de experiencia, de estructura, de músculo, salvo que se las le entregue el gobierno al kirchnerismo o al masismo o al sindicalismo, no tiene ninguna chance de gobernar la Argentina con las cosas que ha prometido, de intentar cumplirlas, de intentar cumplirlas. O eventualmente, para hacerlo, debería cerrar, entre otras cosas, el Congreso de la Nación, con lo que eso, con la gravedad que eso entraña para el país, ¿no? Y en el lugar en donde nos coloca. Pero yo solamente pienso en ganar la elección, y creo que Juntos por el Cambio está fuerte, obviamente después de una PASO que no esperábamos, pero acá hay que remangarse y hay que pelearla. A ver, yo me resisto a pensar que un tipo como Milei, con las ideas que expresa hoy, sea mayoría en la República Argentina. Puede ser un tercio, efectivamente, puede representar a los desencantados, pero me resisto a pensar que la inmensa mayoría de los argentinos crean que la salida pasa por Milei, siendo que es un salto al vacío. Graciela, tenés la palabra vos. Elsa retiró la pregunta, así que cerrarías vos. Voy a tratar de ser cortita. Primero, Milei está pensando, según trascendió, en no presentarse al debate. El costo que va a tener puede ser de la opinión que tengan. Ya lo hizo, si ustedes recuerdan, Menem, dejó la silla vacía en un debate, y el costo que la ley le pone es que recibe menos plata para la campaña de parte del gobierno. Eso, si está recibiendo buena plata de otro lado, yo creo que a él sí precisamente porque no quiere debatir, creo que hay que morderle la yugular y los garrones. Y a lo mejor no tiene que ser estrictamente Patricia, aunque seguramente que ganas tiene. Pero tienen que salir todos ustedes a provocarlo a que debata. Y a que debata donde no se siente cómodo. Y donde no tiene la más mínima idea, qué es lo institucional. ¿Qué pasa sin el Banco Central? ¿Cuáles son las consecuencias? Etcétera. Las cosas que tienen que ver con lo institucional. Porque ahí no sabe responder. En fin. Perdón, Luis, te estamos tirando encima todas nuestras angustias y por lo tanto también todas nuestras coincido, Graciela, que hay que hacerlo hablar desde lo institucional. Algunas deben ser una boludez. Perdóname, un abrazo. Fíjate, sí. Gracias. Vos sabés que Francis Fukuyama, cuando hablaba del fortalecimiento institucional de los países, en primer lugar no ponía el Congreso de la Nación. Cuando hablaba de las instituciones fuertes, en primer lugar, fíjate, Fukuyama ponía el Banco Central. Porque eso daba estabilidad económica independientemente de los vaivenes y los desaguisados de la política, ¿no? Así que sí, efectivamente hay que dar la batalla por las instituciones. Bueno, Luis, un agradecimiento de todos y vamos cerrando, si les parece, con un aplauso y muchas gracias a todos. Gracias por escucharme y gracias por estar y acompañarnos. Vamos a luchar. Vamos a luchar hasta el final.